Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestro programa La Iglesia en nuestro tiempo. La Radio de la Virgen, siempre los viernes a esta hora, presenta para ustedes las catequesis sobre el magisterio pontificio, el magisterio de la Iglesia, para ayudarle a todos los fieles cristianos a vivir en obediencia al magisterio de nuestros legítimos pastores, para conocer más a la iglesia y para amarla más, por supuesto, que es la idea, y para rezar por ella, hoy por hoy tan perseguida en todo el mundo. Bien, queridos hermanos, hagamos una breve oración para que meditemos el tema de hoy, que es una continuación de la liturgia que nos refiere el documento de Aparecida o el magisterio latinoamericano de nuestros obispos en comunión con el Papa Francisco. Pidámosle a la Virgen entonces que nos dé la gracia de la comprensión y un corazón limpio para comprender el mensaje de Jesucristo. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, recordemos que el, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano celebrada en 2007, pues nos ha dejado una reflexión sobre la liturgia. Decíamos anteriormente en nuestros programas anteriores que Aparecida no tiene un enfoque directo con el tema de la liturgia, pero lo considera en todo su documento, un documento muy grande, el de Aparecida, de 258, creo que son párrafos enumerados, y en todos pues ha usado el tema de la liturgia como un eje transversal, porque es la vida misma, la celebración misma, la virtud de la religión que tenemos todos los latinoamericanos al celebrar la liturgia, de los sacramentos, especialmente pues de la sagrada liturgia de la Eucaristía. Bien, una primera mención que hace Aparecida de 32 menciones que hace sobre la liturgia, la primera es que dice que cada domingo en la Pascua dominical y cada Eucaristía dominical es un encuentro personal con Jesucristo, un encuentro en la palabra y un encuentro en el sacramento de la Eucaristía. Y a semejanza, a imagen y a semejanza, mejor dicho, de los discípulos de Maús, ¿verdad? Que van decepcionados el día de la resurrección de Jesucristo, van de regreso a su tierra. Sin embargo, Jesús empieza a caminar con ellos y a través de el pan de la palabra, de la mesa de la palabra, Él les explica todo el Antiguo Testamento referido a Él. Y después, pues al final de la tarde, lo reconocen al partir el pan. Eso significa pues las dos mesas de la Eucaristía representadas pues en la liturgia dominical. Primero la mesa de la palabra y después la mesa de la Eucaristía, donde los discípulos de Emaús pues también reconocen a Jesucristo presente en la liturgia. Para esto también, para esta experiencia dominical de encuentro personal con Jesucristo, Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 3 nos hace una invitación a cada cristiano en cualquier lugar y en cualquier situación en que se encuentre. El Papa invita a renovar ahora mismo, siempre, y en cada momento y en cada encuentro personal con Jesucristo, principalmente en el domingo, a renovar pues ese encuentro con Jesucristo. O al menos, dice el Papa, a tomar la decisión
de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso, buscar ese encuentro con Jesucristo. Y también refiere el Papa que no hay razón para que alguien piense que esta invitación al encuentro personal de Jesucristo no es para él. Nadie tiene pues que lamentarse de que esa invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor, esa alegría que él mismo personalmente quiere transmitirnos. Y también al que arriesga buscando ese encuentro personal con Cristo, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesucristo, descubre que Él, el mismo Cristo, ya lo estaba esperando, ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Y este es el momento para decirle a Jesucristo, el momento de la liturgia dominical, y decirle, Señor, me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alma contigo. Te necesito. Son expresiones que debemos tener nosotros para con Cristo, para buscarlo siempre y insistir en tener un encuentro personal con Él. Y sigue diciendo el Papa en ese encuentro que cada uno puede tener con Jesucristo. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Y eso nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos sentido perdidos. Y el Papa en este mismo numeral 3 sigue insistiendo. Insiste una vez más, dice, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7, dice el Evangelio de San Mateo 18. Él nos da el ejemplo. ¿Por qué? Porque Él siempre nos perdona. 70 veces 7 nos estará perdonando. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Y nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable de Cristo cuando nos encontramos con Él. Y Él también nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, porque Él lo hace con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Siempre Él está atento a nosotros. Dice el Papa para finalizar el numeral, no huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Es una invitación que hace el Papa a propósito de este primer tema que Aparecida toca sobre la Eucaristía como un encuentro personal con Jesucristo. Un siguiente tema que toca Aparecida sobre la Eucaristía que dice que es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo su Maestro. Y con este sacramento de la Eucaristía Jesús nos atrae hacia Él y nos hace entrar en su dinamismo hacia Dios y en su dinamismo hacia el prójimo. Por eso hay un estrecho vínculo entre las tres dimensiones de la vocación cristiana. La triple dimensión es el creer, el celebrar y el vivir el misterio de Jesucristo, de tal manera que la existencia cristiana adquiera verdaderamente una forma eucarística. Esto quiere decir que Aparecida nos invita a que seamos cristianos eucarísticos, que amemos y busquemos siempre la Eucaristía, porque dice el numeral 251 que en cada Eucaristía los cristianos celebramos
y asumimos el misterio pascual, porque participamos en ese misterio pascual con Cristo. Por eso la referencia pues que hace de la Eucaristía como un encuentro con Jesucristo, principalmente a través de la Eucaristía. Un cuarto elemento que el documento de Aparecida se refiere a la liturgia eucarística es que dice que la Eucaristía es alimento indispensable para el discípulo y misionero de Cristo. Se entiende así la gran importancia del precepto dominical, ¿verdad? Que tenemos que ir a misa todos los domingos, dice el precepto, el mandamiento de la iglesia. Y también ese precepto del vivir según el domingo, como una necesidad interior del creyente, como una necesidad interior de la familia cristiana y como una necesidad interior de la comunidad parroquial. Porque sin una participación activa en la celebración eucarística dominical y en todas las fiestas de precepto, cuando Cristo nos llama a participar en la Eucaristía, cuando lo dejamos de hacer, no habrá un discípulo misionero maduro, el que no tiene su fuente, su requicio, diría yo, en el alimento indispensable para el discípulo misionero, no seríamos pues, verdaderamente discípulos maduros, seríamos muy infantiles. Por eso dice el numeral también 252 que es importante promover la pastoral del domingo y darle prioridad en los programas pastorales de la iglesia institución. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que seguir promoviendo la celebración del domingo, porque el mundo ha querido sustituir la celebración del domingo por el activismo y la vacación que significa el fin de semana, ¿verdad? Porque el fin de semana lo han tornado incluso al domingo. Por eso en los calendarios paganos, si ustedes se han fijado, el domingo lo ponen de último y en el calendario católico el domingo es el primer día de la semana. Entonces eso lo hace el mundo para apartar a Dios de nuestra vida, sacarlo de la vida de los cristianos y dejarlo como un día de descanso para disfrutar, para pasear, para salir sin tomar en cuenta a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque incluso lo hacen a nivel de familia, para que la familia salga de paseo, salga de vacaciones. No sé si ustedes se han fijado que ahora ya los centros comerciales, el día que más venden es los domingos. ¿Por qué? Porque se le ha quitado la importancia que tiene la fiesta dominical del encuentro personal con Cristo, que es alimento indispensable para el discípulo y misionero. Por eso piden los obispos latinoamericanos junto con el Papa, pide que sigamos nosotros como cristianos promoviendo la pastoral del domingo, ¿verdad? Y muchos santos de la Edad Media decían que incluso las personas que mandaban a trabajar a sus empleados cometían pecado porque no les daban chance de ir a celebrar el domingo, pero ahora se ha perdido. Ahora el domingo ya no tiene la importancia del valor religioso que tenía antes el domingo. Y los discípulos y misioneros, dicen los obispos latinoamericanos, tenemos la obligación de rescatar el valor espiritual que tiene el descanso dominical, promover la pastoral del domingo. Es un elemento válido que los obispos de Latinoamérica en Aparecida piden que volvamos a retomar el domingo como día de precepto para celebrar a nuestro Señor, para celebrar nuestro encuentro personal con Jesucristo y para que nos alimentemos también del pan eucarístico, porque es indispensable.
para nuestra vida espiritual. Un quinto punto que señala Aparecida sigue insistiendo en la misa dominical en familia. Dice Aparecida que debe haber un programa pastoral de la iglesia que le dé prioridad a la revalorización de la misa dominical en familia. Que la familia no se puede dispersar para celebrar el culto divino a Dios. La familia es importante. En familia, la familia toda junta para revalorizar la misa dominical. Porque la misa es un medio para recibir la comunicación de la fe y para mantener la unidad entre todos los cristianos, principalmente en la familia. ¿Verdad? Entonces, la misa dominical en familia lo vuelve a señalar en el numeral 6, que la celebración dominical es centro de la vida cristiana. La misa dominical en familia es encuentro con Jesucristo vivo que salva a la familia. Y también dice que la misa dominical, que en este encuentro con Jesucristo en familia suscitará el compromiso de la evangelización y el impulso de la solidaridad. Recordemos que cuando Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, también instituye el nuevo mandamiento del amor. Entonces son dos elementos que une Aparecida, el compromiso de la evangelización y el impulso de la solidaridad o el impulso de la caridad, ¿verdad? Encuentro en el amor. Por eso es importante entonces la misa dominical para la familia, porque es la única manera que el Señor pueda suscitar ese compromiso de los discípulos misioneros, de los evangelizadores, pero también del encuentro con los hermanos necesitados. Por eso habla del impulso de la solidaridad y también habla de la caridad, el nuevo mandamiento del amor. Bien, avancemos. El numeral 7. No numeral 7 del documento, porque el numeral que refiere este tema de la misa dominical en familia es el numeral 173. El número 7 es la séptima mención, diría yo, que hace Aparecida sobre la misa dominical en familia. Dice Aparecida que mucha gente no va a misa en el domingo, lo dice en el numeral 173. Y dice también que se requiere que las parroquias se vuelvan misioneras. Lamentablemente las parroquias, por mucho que se diga que somos discípulos misioneros, las parroquias hoy por hoy no son misioneras. Lamentablemente tenemos que decirlo. ¿Por qué razón? Porque las misiones en las parroquias brotan con un entusiasmo que a la siguiente semana se apaga. Son entusiasmos de llamarada de tusa, ¿verdad? Entonces dice Aparecida que es necesario y es urgente que las parroquias se vuelvan misioneras. ¿Qué significa esto? Que las parroquias salgan en busca de los necesitados de Dios, en busca de los que sufren, en busca de los que no conocen a Jesucristo para que logren conocerlo. Entonces, dice Aparecida que se nos exige para que seamos parroquia verdaderamente misionera, se nos exige que tengamos imaginación y que tengamos creatividad para llegar a las multitudes de seres humanos que anhelan el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más podemos hacer nosotros que llevar el Evangelio? Como dice Papa Francisco, que tengamos la alegría del Evangelio en nosotros y teniendo esa alegría en nosotros salir a buscar esas multitudes sedientas del Evangelio de Jesucristo. Por eso insistirá entonces Aparecida
en el numeral 173 que la misa dominical celebrada en familia recuperará este antivalor que menciona Aparecida, que dice que mucha gente no va a misa el domingo, hoy por hoy, porque han sustituido la celebración del fin de semana, lo han sustituido por vacaciones, paseos, incluso si ustedes quieren en familia, pero han sustituido la presencia de Jesucristo en sus vidas, ¿verdad? Entonces la celebración es sin Cristo. La celebración dominical del mundo y de la sociedad es una alegría, un encuentro, un gozo, pero sin Cristo. Sigamos entonces reflexionando. La misa dominical en familia, por eso, es prioritaria para Aparecida, porque sigue haciendo recomendaciones en el numeral 8. Dice Aparecida, recomendación pastoral para que los que no pueden asistir a misa en domingo, que la vivan su domingo, su descanso, según el domingo, ¿verdad? ¿Y cómo es eso de según el domingo? Pues alimentándose con la palabra de Dios, los que no pueden asistir a misa, meditando la palabra de Dios, celebración de la palabra de Dios cuando no hay misa, porque la celebración de la palabra de Dios, la lectura y la meditación de la palabra de Dios hace presente en nosotros, en los que vivimos el domingo con el Señor, hace presente la palabra de Dios, el misterio pascual. Y ese misterio pascual se hace presente en el amor de Cristo que nos congrega y que nos llama a todos. Y en ese sentido también se alimenta esa pastoral dominical, se alimenta cuando nosotros aprendemos a rezar, ¿verdad? Por las necesidades de la iglesia, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la verdadera libertad de la iglesia para que siga siendo profeta y siga anunciando el evangelio a todas las gentes. Entonces, importante. Dice Aparecida en el numeral 253. Cuando no se pueda asistir a misa el domingo, vivamos el domingo a la luz de la reflexión de la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios hace presente en nosotros que nos congregamos en domingo, hace presente el misterio pascual, ¿verdad? Y eso nos invita a rezar, nos invita a orar para que nunca en domingo nos falle la liturgia dominical de la Sagrada Misa o la Sagrada Eucaristía, la liturgia eucarística. Bien, avanzando en este eje transversal que nos presenta Aparecida para la reflexión de la liturgia eucarística en todo el documento, en el capítulo 2 hace también referencia a la fiesta litúrgica dominical y eucarística. Dice el capítulo 2 titulado Mirada de los discípulos y misioneros sobre la realidad. En este sentido, los obispos latinoamericanos en Aparecida hacen una reflexión sobre la realidad que estamos viviendo hoy por hoy en América Latina en cuanto a la fe y en cuanto a la experiencia de nuestra misa. La situación de nuestra iglesia a esta hora histórica de desafío. ¿Por qué de desafío? Porque como hemos dicho anteriormente, el mundo ha venido paganizando la fiesta dominical, la ha convertido en un día de reposo y de distracción, pero sin Cristo. ¿Y cuáles han sido los esfuerzos pastorales en los últimos años?
Y esto lo refiere a Aparecida en el numeral 99. Dice Aparecida que se ha acentuado, por una parte, la dimensión celebrativa y la dimensión festiva de la fe cristiana centrada en el misterio pascual de Cristo, en particular la Eucaristía. Dice entonces el numeral 99 que por una parte, pues, se ha acentuado en la fe de los cristianos esa dimensión celebrativa, esa dimensión festiva, o sea, la festividad, el gozo, la alegría de celebrar el misterio pascual de Cristo, Salvador del mundo. En particular, se ha acentuado esa dimensión de la Eucaristía en la fe de los cristianos. También dice Aparecida que han crecido las manifestaciones de religiosidad popular. Hay una gran devoción eucarística, Sagrada Eucaristía, procesiones eucarísticas, culto a la Eucaristía, ¿verdad? Con la adoración eucarística fuera de la misa. Y también dice Aparecida en numeral 99 que también se ha acrecentado la devoción mariana por esfuerzos por inculturalizar la liturgia en los pueblos indígenas y en los pueblos africanos americanos, o sea, de las costas del Atlántico, de todos los países latinoamericanos, que hay mucha raza africana, los morenos, ¿verdad? Los negritos que están en las costas atlánticas de todos los países latinoamericanos. Entonces, eso es un valor, esto es una luz que alumbra, pues, en estos tiempos de bastante tinieblas, que hacen favorecer, pues, la celebración de la Eucaristía, el culto a la Eucaristía, el culto a María, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también menciona en este capítulo 2 que hay muchos esfuerzos pastorales en los últimos años con referencia a este tema. ¿Cómo se reflejan estos esfuerzos pastorales en nuestras parroquias? Es una buena pregunta que nosotros debemos de responderla haciéndonos un verdadero y un sincero examen de conciencia. Los esfuerzos pastorales de la iglesia por vivir la liturgia eucarística, las procesiones eucarísticas, la adoración eucarística, y las devociones marianas en las parroquias, ciertamente se ha mantenido, se sostiene. Lo que ha crecido en definitiva es la parte del mundo, aquellos cristianos que no viven su fe, que son los que han paganizado el domingo, pero sin embargo en nuestras parroquias se reflejan los esfuerzos pastorales para la pastoral dominical. En una segunda parte, ¿verdad?, de la reflexión de Aparecida, que habla sobre el tema de la vida de Jesucristo en los discípulos y misioneros, en el capítulo 5 hace referencia a la comunión de los discípulos y misioneros en la iglesia. Dice el apartado 13 de nuestro documento que hemos sido llamados a vivir en comunión, tratando pues este capítulo 5 que habla pues de la comunión de los discípulos y misioneros en la iglesia. Dice Aparecida que, haciendo una valoración de la realidad actual, que la iglesia que celebra la Eucaristía en casa, en el templo, pues en nuestra casa, ¿verdad? Este es nuestro templo. Ahí dice que es una escuela de comunión. Hagamos un momento de reflexión, un intermedio, pues, queridos hermanos, y ya regresamos. Escuchemos un canto. Discípulos y misioneros de Cristo, para que en él los pueblos tengan vida. Eso queremos ser, eso concédenos
tenelos, Madre María. Discípulos y misioneros de Cristo, para que en Él los pueblos tengan vida. Eso queremos ser, eso concédenos, Madre María, porque tú, la discípula de Dios, diste todo por amor. Y dijiste sí al Señor sin objeción, porque tú asumiste con valor la palabra del Señor, y tu cuerpo fue cuna del Redentor. Discípulos y misioneros de Cristo, para que en Él los pueblos tengan vida. Eso queremos ser, eso concédenos, Madre María, porque tú acompañaste a Jesús desde Belén hasta la cruz, con lealtad, firmeza siempre y convicción. Porque tú, servidora del Señor, hoy nos sirves con amor y nos muestras el camino hacia Dios. Discípulos y misioneros de Cristo, para que en Él los pueblos tengan vida. Eso queremos ser, eso concédenos, Madre María. Y es que tú, misionera del Señor, fomentaste la unidad para mantener la iglesia de Jesús. Y ahora tú intercede una vez más por la Iglesia universal, para que al fin podamos encontrar la paz. Discípulos y misioneros de Cristo, para que en Él los pueblos tengan vida. Eso queremos ser, eso concédenos, Madre María. Discípulos y misioneros de Cristo, para que en Él los pueblos tengan vida. Eso queremos ser, eso concédenos, Madre María. Discípulos. Bueno, pues, queridos hermanos, continuemos con nuestro programa La Iglesia de Nuestro Tiempo. Recordemos que podemos participar en todos nuestros programas a partir de la segunda parte, y los invito a participar los que desean dar su opinión, hacer preguntas, hacer alguna oración, alguna petición. Pues ahí los invito a que nos llamen, ¿verdad? Los teléfonos de la Radio de la Virgen son el 2268 9034, 9035 y 9036. O nos pueden mandar un mensaje, ¿verdad?, al WhatsApp de la Radio María, que es el número 8590 1457. Los invitamos también. Recordemos que hemos celebrado los 21 años de la Radio de la Virgen. Los invitamos a que recen por nosotros, recen por la Radio de la Virgen. Pero también, si pueden colaborar con algún donativo, pues ahí
son bienvenidos a la radio. No nos olviden porque la radio de la Virgen no los olvida nunca a ustedes. Y estamos para evangelizarlos, para orar por ustedes, para darles catequesis, para instruirlos en todas las cosas relativas a la iglesia, a la doctrina católica y al amor, pues a Dios nuestro Señor, el amor a Jesucristo, nuestro Redentor, el amor especial que debemos tener a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, a todos los santos y a todos los ángeles del cielo. Los invitamos a participar, pues, queridos hermanos. Bien, nosotros seguimos nuestra reflexión. Recordemos que estamos tratando el tema de la liturgia que nos refiere el documento de Aparecida, ese encuentro de los obispos latinoamericanos que nos han dejado pues estas reflexiones maravillosas que, si bien es cierto, ya la iglesia las tiene definidas, pues refrescarla y aplicarla a nosotros en nuestra realidad latinoamericana con un nuevo criterio. ¿Y cuál es el nuevo criterio de Aparecida? Que todos nosotros, los bautizados, sacerdotes y laicos, todos somos discípulos y misioneros de Cristo en esta nuestra iglesia latinoamericana. Significando esto que una vez que nosotros tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, un encuentro personal, cuando hemos iniciado nuestro proceso de conversión y esa alegría del encuentro, pues que nos impulse a ser misioneros, a anunciar al mundo entero, dice Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Bien, seguíamos diciendo que estamos reflexionando de la vida en Cristo en los discípulos misioneros a partir del capítulo 5. La liturgia entonces está distribuida en todo el documento de Aparecida, les repito, como un eje transversal, porque lo menciona en todas sus páginas prácticamente. Dice en este capítulo 5 Aparecida que todos somos llamados a vivir en comunión, porque la iglesia que celebra la liturgia eucarística es casa y escuela de comunión, donde los discípulos comparten la misma fe, la misma esperanza y el mismo amor que nos ha regalado el Señor a través de su Eucaristía y que está al servicio de la misión evangelizadora. Esa misión evangelizadora que es responsabilidad de toditos los cristianos, consagrados, sacerdotes y laicos, dice el Concilio Vaticano II. Todos tenemos la corresponsabilidad en la evangelización. Entonces, nos podríamos hacer una pregunta, dice Aparecida. ¿Qué significa que mi parroquia sea escuela y casa de comunión? Significa, cada uno tiene la respuesta, ¿verdad? Si nosotros tratamos de vivir en la parroquia como una escuela de formación, donde los que puedan y quieran colaborar en la formación de sus hermanos lo hagan, y para que todos juntos vivamos la comunión, ¿verdad? ¿Y cuál es vivir la comunión? Vivir en fraternidad, vivir en solidaridad, en servicio los unos a otros. Y entonces en esa medida nuestra parroquia estará siendo escuela de evangelización, estará siendo casa de comunión, donde todos nos sentimos familia, todos nos sentimos hermanos. Por eso habla de casa de comunión, porque en la casa están los hermanos y las hermanas que comparten la alegría del Evangelio, comparten los bienes que podamos compartir, ya sean espirituales o materiales, y también la asistencia que le debemos prestar a nuestros hermanos, los más pobres, los que más sufren en primer lugar. También el capítulo 5 de Aparecida hace referencia al sacramento de la reconciliación. En el numeral 175 hace esa referencia, porque dice Aparecida que para el misionero que está en el mundo, ese misionero dé fruto de caridad, dé fruto de reconciliación
y dé fruto, ese misionero dé fruto de justicia. Por eso se necesita prepararse con la adoración eucarística y con la práctica del sacramento de la reconciliación, dice, repito, el numeral 175. Significando esto que si nosotros vamos a hablar de caridad, reconciliación y justicia dentro del mundo que nos necesita, primero tenemos que vivir en esa escuela de comunión y de formación que es la parroquia, vivir el sacramento de la reconciliación y vivir el sacramento de la Eucaristía, alimentarnos de la Eucaristía, alimentarnos en la adoración eucarística y en la práctica asidua del sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque un corazón reconciliado sí podrá trabajar por la reconciliación en el mundo entero. Este mundo nuestro tan lleno de violencia, tan lleno de odio, tan lleno de injusticia y tan lleno de persecuciones para con la iglesia. Entonces, en ese mundo en el que estamos insertos todos nosotros, como iglesia, en ese mundo tenemos que ser luz para el amor, la caridad, para la reconciliación y la justicia. En la medida en que nosotros estemos en primer lugar reconciliados con Cristo a través del sacramento de la reconciliación. También dice Aparecida en este mismo capítulo 5 que el amor a la Eucaristía nos llevará a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. ¿Por qué razón? Porque la Eucaristía te invita a que recibas al Señor en su cuerpo y en su sangre, lo recibas en estado de gracia de Dios. Por eso, el que aprecia la Eucaristía, el que ama la Eucaristía, no quiere ofender al Señor y por eso cada vez más se compromete y ama y aprecia el sacramento de la reconciliación. Y también dice Aparecida que hay que tener en cuenta que vivimos en una cultura marcada por el relativismo y la falta de conciencia del pecado. Y también yo añadiría la falta de conciencia sobre lo que significa el misterio sagrado y divino pues, de la Eucaristía. Y dice también que nosotros que estamos insertos en una cultura marcada por el relativismo, eso significa que la religión ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos que volver, como le decía en los numerales anteriores, volver a intensificar esa pastoral de la liturgia eucarística dominical para que no se relativice la vida del cristiano, porque el relativismo es el que te conduce a sacar a Dios de la fe y del alma, de la cultura y de la sociedad y de la misma familia. Y nosotros no podemos sacar a Cristo, no podemos sacar a Dios, a los ángeles y a los santos. No lo podemos sacar de nuestra cultura enraizada en el cristianismo, porque nuestra cultura nace de la fe cristiana y eso no lo podemos quitar porque el relativismo es lo que está destruyendo a la sociedad totalmente, la está destruyendo. Por eso, importante entonces, dice Aparecida, que reconozcamos y amemos el sacramento de la reconciliación como un primer paso para la reconciliación del mundo. Pero también habla de que el sacramento de la reconciliación es causa de que la gente, una reflexión sobre lo que pasa en el mundo, cuando la gente no se confiesa para recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía, dice el documento de Aparecida en el numeral 177, que no podemos seguir siendo así. No podemos no confesarnos para recibir la Eucaristía. Tenemos que confesarlos para poder estar en gracia de Dios y recibir todos los bienes que te da la Eucaristía. Y en el 177, repito, como una cuestión pastoral de Aparecida, nos invita a fomentar la confesión frecuente. Bueno, tenemos un mensajito que quiero leerlo, ¿verdad?
Dice el hermano Eddie Calix. Buenos días, hermano. Lo escucho desde Somoto. Por gracia de María y nuestro Señor. Soy un joven que formé parte de la pastoral juvenil, mi esposa y yo. Sigue diciendo Eddie Calix. El año pasado me casé por la iglesia con ella. Hoy somos un matrimonio que servimos a la iglesia como catequistas. Felicidades, Eddie, el servicio a la iglesia, ¿verdad? Dice también Eddie que ellos son también miembros de las pequeñas comunidades y son miembros de la pastoral familiar. Qué bueno, bien insertados en la parroquia. Sigue diciendo don Eddie, es importante el tema que está abordando usted, hermano, la importancia de conocer que el domingo es el día del Señor. Es un deber como católicos perseverantes asistir a misa y considerarlo como precepto, el cual no podemos omitir para bien de nuestra alma, definitivamente. Sigue diciendo también don Eddie, el mensaje para todos los jóvenes es decidir todo por Cristo y servirle bajo la gracia que Él nos da por medio de todos los sacramentos. Y al final, pues, Eddie Calix nos manda un saludo a la Radio de la Virgen y a este servidor. Gracias, don Eddie, por su comentario, por su participación, ¿verdad? Y para concluir, pues es importante, ¿verdad? Decíamos, así como dice el hermano Eddie, que debemos de fomentar la pastoral del domingo para que nadie se la pierda. Y también con el tema que estamos tratando de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, fomentemos todos como cristianos, como discípulos y misioneros, fomentemos todo la confesión frecuente, que dediquemos tiempo suficiente para ofrecer este sacramento. La iglesia ofrezca este sacramento a todos los fieles y para que se preparen dignamente los lugares de la celebración del sacramento de la penitencia y que sean expresión del significado de este sacramento, de la reconciliación, de la caridad, de la justicia y de la paz. Hasta aquí, pues, queridos hermanos, en nuestro programa, La Iglesia en Nuestro Tiempo, y digámosle a la Santísima Virgen María, pues, que ella nos ayude a ser discípulos y misioneros de Cristo para que nuestros pueblos tengan vida y la tengan en abundancia. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Será pues, queridos hermanos, hasta un próximo programa que nos encontremos aquí en la Radio de la Virgen con la mejor programación que nos brinda pues la Radio de la Virgen. Adiós a todos y que el Señor los bendiga.